Celestial, por tu palabra, por tu bendición, por todas las cosas que nos has dado, Señor, por este día tan maravilloso donde tú nos permitiste cumplir con nuestras labores, cumplir con nuestros compromisos, cumplir con cada una de las cosas que quedamos, Padre, pendientes y sobre todo, Padre, el poderte buscar, el poderte adorar, el poderte estar delante de ti nuevamente. Es un privilegio, Padre, y ayúdanos, Señor, a hoy entender este tema que vamos a ver acerca del Espíritu Santo, que seas tú el que lo reveles, que seas tú el que coloques las palabras concretas, el discernimiento, Padre, para que lo podamos entender y yo lo pueda dar a entender, que seas tú hablando a través de mi Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale, familia. Entonces, vamos a iniciar, ¿sí? Primero entendiendo lo que es el Ruach HaKodesh, ¿sí? O el Espíritu de Santidad, ¿sí? La clase pasada estábamos viendo que Ruach es lo mismo que Espíritu, ¿cierto? Estábamos viendo que es Ruach. Cuando nosotros hablamos en el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Estamos hablando del Ruach HaKodesh, es lo mismo, ¿sí? Hakodesh, esta palabra de acá lo que quiere decir es santidad. Por eso acá está transliterado que es el espíritu de santidad. También se le puede decir como el espíritu del apartado. También como el espíritu o el viento del apartado, el viento del santo, ¿no? También se le puede decir. Son como, depende de la traducción, depende de cómo lo queramos ver cada uno de nosotros, ¿no? Listo, entonces vamos a iniciar, ¿sí? Y acá es donde vamos a mirar, a hacer como una introspección acerca de lo que realmente es el Espíritu de Dios a lo largo de las escrituras, ¿no? La clase pasada lo tocamos un poquito, hoy lo vamos a tocar otra vez como para que quede un poquito ya más condensado, ¿no? Entonces, recordemos que el Espíritu de Dios, ¿sí? No son tres personas, ¿sí? No es un espíritu o no es un Dios separado de Dios. Recordemos, la clase pasada estábamos hablando algo parte de la Trinidad y casi siempre el Espíritu Santo lo toman como una tercera persona, ¿cierto? Que ya ahorita vamos a ver eso un poquito más profundo en las otras diapositivas. Pero recordemos que el Espíritu de Dios, ¿sí? Es el mismo creador, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el viento, recordemos que estábamos viendo que también es el aliento de Dios, ¿no? Que soplo es ruach, es viento, es soplo, es aliento del apartado, ¿no? Eso es, recordemos eso y pues por lo menos también lo podemos ver el espíritu o el ruat también se puede ver como el aleteo de una paloma, por eso también se hace o se simboliza con la paloma por el aleteo, porque en Génesis 1:2, vámonos a ir a Génesis 1:2, déjame, vamos a la escritura, a Génesis 1:2. Vemos que acá dice, y la tierra está, déjenme estar agrandando un poquito más, ahí, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá cuando habla del Espíritu de Dios se movía, lo que quiere decir es que revoloteaba. Hagan de cuenta como cuando la paloma está en un solo sitio y empieza a mover sus alas muchas veces. Eso es lo que quiere decir acá cuando habla de revolotear. ¿Listo? Eso es lo que vemos y lo vamos a ver directamente en acá en el hebreo. Acá, sí, sí lo vemos. También habla de ímpetu, cuando está haciendo o moviéndose, es eso. Acá lo podemos ver de empollar, mover, temblar, ¿no? Cuando mueve sus alas, pues genera viento, ¿no? Eso también es una de las partes que también lo vamos a ver
que también lo transliteran mucho como el revolotear de una paloma. Por eso ese es otro símil que le dan al espíritu, ¿no? Que también tiene simbología con las 10 tribus, con todo esto, pero pues ahorita lo estamos viendo así muy limitado, ¿listo? Entonces el espíritu podríamos decir que también es el espíritu de Yeshua. ¿Por qué? Porque dice Yeshua, voy a mandar al consolador, y yo voy a estar con ustedes. Entonces lo que es el espíritu, también podríamos decir que es el espíritu de ¿quién? De Yeshua, de Jesucristo, porque Jesucristo y Dios son uno solo. ¿Listo? Y esto es algo que lo podemos ver. Entonces, el Espíritu Santo también es Yeshua sin limitaciones físicas. Cuando Yeshua estuvo acá en cuerpo, ¿sí? Carne y hueso, pues tenía limitaciones físicas, ¿sí? No podía traspasar las puertas como si lo hizo después de la resurrección. ¿Sí? No podía hacer muchas cosas que ya cuando está a nivel de espíritu lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ya está en su rol como tal de hacer muchas más cosas que no podía hacer a nivel físico, ¿sí? Entonces, y esa es la otra parte que va a hacer. Recordemos que en Jeremías 31 al 33 dice que a través de su espíritu, Él nos dará un nuevo espíritu donde ¿qué? Escribirá las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces ahí es donde vemos que Él también está hablando, y más que Jesucristo es la Torah hecha carne. Entonces, ¿quién mejor que nos enseñe? ¿Quién mejor que nos direccione? ¿Quién mejor que nos dé discernimiento que nuestro Mesías, ¿no? Entonces, vemos que el Espíritu Santo también es el Espíritu de Yeshua. Y eso ustedes lo pueden confirmar cuando hablamos ahí en Mateo 28, ¿sí? Lo vamos a ver acá. En Mateo 28, y muchos toman que el nombre del Eterno es el mismo nombre de Yeshua, ¿sí? Vámonos a ir a Mateo 28, los últimos versos de Mateo 28. Está entre el 19 y 20. Déjenme les paso la Biblia normal. Listo. Acá cuando dice, por tanto, id, ¿sí? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. ¿Está hablando en qué? En singular. No está hablando en plural, está hablando en singular. En el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces está hablando de singular, que el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen un mismo nombre. ¿El cual es qué? Yeshua, porque ¿quién es el que estaba dando la instrucción? Y después en nombre de quién estaban bautizando? De Yeshua, ¿no? Entonces, es algo que podemos tomar, les estoy diciendo, es una interpretación, no es que realmente yo diga así es, porque pues ninguno de nosotros tenemos la última palabra, y más cuando hablamos de la deidad de Dios, ¿no? Es un tema muy complicado, porque no lo vamos a entender acá, no lo vamos a entender en este mundo, lo vamos a entender cuando lleguemos directamente con Él, ¿sí? Y si Él no lo revela, pues cuánto mejor, ¿cierto? Pero pues por ahora solo podemos decir, por aquí van las cosas, por acá se van encontrando las llaves, pero todavía no son las exactas, ¿sí? Está abriendo uno o dos cositos, pero todavía no está abriendo la puerta a totalidad, porque todavía no tenemos toda la revelación, ¿listo? Y vamos a ver que entonces la raíz oculta que tiene el espíritu bueno, algo que no les dije a lo largo que hemos estudiado, y es que todas las palabras en hebreo, la mayoría tienen una raíz, ¿sí? A diferencia de las de nosotros. En español, algunas palabras sí tienen raíz que se hablan, y uno habla y tienen casi dos palabras en en una sola palabra, ¿cierto? En cambio, en el hebreo hay muchas raíces, y esas raíces generan varias palabras diferentes. Por lo menos la raíz de viento, de ruach, ¿sí? O de espíritu, lo vamos a encontrar que es rak, ¿sí? Lo que quiere decir un camino prescrito, un circuito, ¿sí? Rak. Esta raíz la comparte la palabra arak,
¿sí? Que quiere decir el que anda en el camino, ¿sí? También es la palabra Yareak, que es luna. La luna, ¿qué hace? Sigue un patrón, ¿sí? Sigue una instrucción precisa, ¿vale? También está el reje, o bueno, no sé cómo se diga ahí, es lo que se conoce como el molino en la antigüedad, ¿sí? No es el molino que hoy en día nosotros tenemos chiquitico ahí, que lo podemos utilizar en cualquier momento, no, pues ese lo tenía que utilizar, solo lo podía mover un burrito que tenía la fuerza de un caballo o entre ayuda de dos o más hombres, ¿no? Dependiendo de qué tan grande fuera este molino, ¿sí? Y este, pues, ¿qué es? Es un circuito circulante, se mueve en cierta dirección, mantiene la dirección, enfocándose en lo mismo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Guía al que va caminando, ¿sí? Mantiene el patrón para que nosotros no nos perdamos lo que la luna hace alrededor de la Tierra. ¿Qué tal si la luna se mueve 1 centímetro, medio milímetro? O sea, la trae la Tierra y hasta ahí quedamos. O si está más afuera de la Tierra, ¿qué pasa? Se va y hasta ya no tenemos luna, ¿no? Entonces, las dimensiones son grandes, ¿no? Y lo mismo, pues es una enseñanza constante, el estar en la escritura, el estar en el eterno y mucho más mantener su viento, su aliento, su espíritu, pues hace que, ¿qué? Que caminemos de acuerdo al circuito, de acuerdo a la instrucción, de acuerdo al mandamiento que Dios nos mandó, ¿sí? Entonces, si nosotros dejamos de vivir en el soplo o en el viento del eterno, pues que vamos a estar viviendo en un caos. Por eso en Génesis 1:2 que nos dice, y se movía el Espíritu de Dios, y cuando el Espíritu de Dios empezó a hacer su obra, Dios empezó a ejecutar sus palabras. ¿Qué pasó? Hubo orden, hubo equilibrio, hubo algo hermoso que se creó, ¿no? Y pues a diferencia de lo que vemos cuando está totalmente desordenada la tierra, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros nos dejamos de tener el Espíritu Santo, nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestra carne, por lo que dice el mundo y terminamos en caos, ¿sí? En un total desastre. ¿Listo? Por eso necesitamos seguir un patrón, como el molino sigue un patrón para no salirse y poder cumplir su función, así como la luna permanece en un patrón, permanece en un círculo constante y no se mueve ni medio centímetro ni 1 milímetro, porque al moverse 1 milímetro ya es cosa seria, ¿no? Lo mismo que el caminante que va directamente hacia la guía y lleva la dirección correcta, ¿sí? Entonces acá ya podemos ir entendiendo acerca de esto que estamos hablando, ¿no? Que es lo importante. Igual no se preocupen, todo este material se los voy a enviar, tal como lo ven ahí, se los voy a enviar en un PDF para que ustedes lo puedan tener, ¿vale? Entonces el propósito central del Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Cuáles son las dos? La verdad, hay una verdad que es bíblica y hay otra que es un mito o es lo que a muchos de nosotros nos han enseñado, ¿sí? La verdad bíblica es que Ruach también se cree o quiere decir santidad. ¿Listo? Quiere decir santidad. Santidad, ¿qué quiere decir? Para nosotros, ¿ustedes qué creen que es santidad? ¿Sí? O sea, es una palabra muy ambigua que uno dice, ay, yo quiero ser santo, pero para uno santo es ser recto, para otro santo es no emborracharse, para otro santo es ser exitoso, ¿no? Depende de la visión de la persona, la santidad puede cambiar, porque o para otros el santo es, ay, aquel el que me hizo el milagrito, ¿no? Entonces,
Puede cambiar, esta palabra es muy ambigua, muy abierta y para eso necesitamos ¿qué? Aterrizarla. Si nosotros miramos santidad, lo que quiere decir es apartado. Cuando Dios me dice te quiero santo, de lo que dice te está diciendo es que te quiero apartado para mí. Lo mismo que en el matrimonio. Nosotros cuando nos casamos o hacemos el compromiso con la otra persona de que me caso con él, que me estoy haciendo, me estoy apartando para mi pareja. Me estoy apartando para mi esposo o esposa, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Para mi caso es esposo. ¿Listo? Entonces es separado para. Cuando Dios le dio los mandamientos al pueblo y le dijo, ahora ustedes van a ser apartados, van a ser santos, lo que quiere decir es que ustedes van a ser apartados para mí. Por eso es que habla muy en el lenguaje de esposos a lo largo de las escrituras, ¿sí? Nos pone como aquellos esposos, ¿sí? O aquella esposa apartada para su esposo, para Dios. El pueblo siempre va a ser para Dios, por eso le dicen el Dios de Israel, no el Dios de Venezuela, de Cúcuta, de Bucaramanga o de X nación, ¿no? Sino el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo que no escogió, sino que diseñó, formó desde chiquitos y con él lo dijo, con él voy a dar, ¿sí? El mito es que la santidad no es un estado de perfección al cual tú dices, uy, allá tengo que llegar y tengo que ser el perfecto, no puedo mentir, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, tengo que cumplir todos los 365 mandamientos o los 1000 mandamientos o todos los mandamientos que encontremos en la escritura, tengo que andar bien, tengo que tener una superioridad moral y esto y lo otro, no. ¿Por qué? Porque no somos totalmente rectos y perfectos y más si estamos en donde en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestro carne, nuestra vida está infectada con el gusanito del pecado, ¿no? Lo mismo que la lepra. Si ustedes se ponen a ver, la lepra se empieza a comer la carne y no importa por dónde empiece o por dónde se pegue, empieza a hacer hasta que se carcome toda la carne de la persona. Lo mismo es el pecado. Entra de manera sigilosa, de una manera que tú ni te das cuenta y cuando miras estás totalmente infectado. Y lastimosamente venimos trayendo eso desde dónde? Desde nuestro nacimiento. Si nosotros miramos hasta un bebé es caprichoso, hasta un bebé quiere moldear al papá a su gusto, quiere que haga su voluntad, ¿cierto? Imagínate un bebé recién nacido haciendo eso, imagínate de grande, ¿no? Venimos con ese gusanito de pecado y la única verdadera, lo único que nos puede cambiar, lo único que realmente puede hacernos volver a Dios es el viento del apartado. Es el Espíritu de Dios, ¿sí? Él es el que nos convence, Él es el que dice, mire, ese camino que estás cogiendo, sí, tu carne te lo pide, sí, el mundo te dice, pero no es el camino. Hay otro camino mejor, mucho más difícil, mucho más escabroso, con mucho más pedregal, te puedes caer, te puedes tropezar, te puedes lastimar, pero vas a llegar a un lugar que nunca has conocido. Un lugar donde fluye leche y miel, un lugar donde hay regocijo, hay gozo, hay paz, no hay maldad, ¿no? Entonces, imagínate la gran diferencia. Entonces, tenemos que entender cuál es el mito y cuál es la verdad bíblica. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces, eso es algo que debemos de tener. Entonces, la verdadera evidencia de que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas es que, ¿qué? Que obedecemos los mandamientos. Eso ustedes lo pueden ver en Ezequiel. Vamos a irnos a Ezequiel 26. Perdón, 26 no, sino 36. Sí, ya los estoy llevando donde no es. Ezequiel 36, versos
24, miremos desde el 24, casi siempre me paso. Sí, acá. Dice, verso 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Esta agua limpia es qué? La Torá, ¿sí? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. ¿Por qué nos limpia? Porque ella nos dice que estamos haciendo mal. Es el reflejo de lo que estamos haciendo mal. Sigue verso 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Este espíritu nuevo, ¿qué es? El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es ese aliento que Dios nos da para realmente volver a hacer su voluntad. ¿Y qué dice? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y acá está el verso 27, es donde nos dice la función del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Está hablando de qué? Del Espíritu de Dios. Acá en esta profecía, si ustedes leen todo el capítulo 36, el que está hablando, ¿quién es? El Eterno. Sí, está hablándole a Ezequiel y le está diciendo, mira, esto es lo que yo voy a hacer. Le dice, mi espíritu, estamos hablando del espíritu de quién? Del apartado, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No estamos hablando ni de otra persona, estamos hablando del mismo Dios que nos va a dar de su soplo, de su aliento, para nosotros poder andar de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que hagamos, que cuidemos y andemos en sus estatutos, en sus preceptos y los pongamos, ¿por qué? Por obra, ¿no? Entonces ahí es cuando conocemos que la verdadera evidencia que nosotros estamos con Dios y que recibimos la llenura del Espíritu Santo es que ¿qué? Que queremos apartar nuestras vidas totalmente y radicalmente para cumplir la obra que Dios nos mandó a hacer. ¿Que dónde está? A lo largo de los primeros 5 libros de las Escrituras. ¿Listo? Que es que el Pentateuco, la Torá o la ley dada a Moisés, ¿vale? Entonces esto para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces vamos a ver qué es la diferencia entre alguien que anda en el espíritu y alguien que anda en la carne. Alguien que evidencia tener el espíritu de Dios, el espíritu del apartado, el viento del apartado, y alguien que no lo tiene, ¿sí? Entonces, alguien que no lo tiene, su mente está en caos, está en sus propias cosas, está en sus propios deleites, en sus propios afanes. Si es muy materialista, piensa que el ser pobre es lo peor que le pudo haber pasado. Aún así teniendo cosas donde puede sobrevivir bien, ¿no? Y dice, no, es que yo vivo porque nací en esta familia tan pobre, debía haber nacido en una casa de ricos, donde yo no tenía que hacer nada, sino todas las sirvientas hacerme todo a mí, ¿no? Esa es una actitud, por lo menos de alguien que es muy materialista. Otros que se derrochan y dicen, no, 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 no. Yo voy a hacer y voy a vivir todo lo que se pueda de los placeres de este mundo antes de que llegue a viejito. Cuando yo sea viejito voy a tomar mi decisión y sigo a Dios. Hay gente que lo dice así, ¿cierto? Entonces es esa actitud de no quererse sujetar a Dios, de no querer vivir a lo que Dios te está diciendo, a no querer tener un compromiso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice amar a Dios, pero no tiene el compromiso de realmente vivir como Dios te está diciendo que vivamos. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Por eso no tiene esa capacidad de ¿qué? De obedecer. Hagan de cuenta que es un niño rebelde que por más que el papá le quita, lo regaña, le pega, le hace de todo, no, lo único que le puede decir, vea, ¿sabe qué, papito? Usted no quiere vivir acá, usted no quiere vivir para mis obras, pues váyase de la casa y viva como bien le parezca vivir, ¿sí?
Entonces imagínate, y pues de lógico, su fin, su destino no va a ser tan el correcto. ¿Por qué? Porque va a estar enemistad con Dios. Imagínate un hijo enemistado con su padre, qué herencia va a recibir, qué paz va a tener en su vida, pues no mucha, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver esto. Entonces su destino viene a ser la muerte hablando a nivel espiritual, ¿sí? A nivel física, pues muchos podemos ver que incluso el que anda en la carne, el que anda en malos pasos, incluso vive mejor que uno, ¿no? Sin problemas, tiene dinero hasta, mejor dicho, por montones, tiene una salud que, mejor dicho, se puede, pasa toda la noche en el frío, nunca le cae un resfriado, ¿sí? Tiene una, ahí sí como dicen por ahí, eso pareciera que no le fuera a llegar, pero el problema es que su fin no es el mejor, ¿sí? Y esto hay que entenderlo, ¿vale? En cambio, cuando nosotros permanecemos en lo espiritual, en Dios, nuestro enfoque siempre va a estar en querer hacer la voluntad de Dios. En, venga, ay, es que me dijeron, venga, es que te tienes que ir allí y vas a ir, bueno, no sé, te tienes que ir a pelear con tu amigo porque es que te hizo tal cosa, tienes que ir a vengarte. Y vienen los otros a decirte, venga, ¿qué vas a hacer? No te vas a vengar. Y tú vas a decir, no, se lo voy a dejar a Dios porque Dios le dice en su escritura que mía es la venganza. Entonces, yo no voy a hacer nada, se lo voy a dejar a Dios. Ese es un enfoque espiritual. ¿Por qué? Porque no se dejó llevar por su ira, por su odio, por su rabia, no quiso convertirse en otro Hulk, en otro muñeco ese verde que destruye todo por cuanto pasa, ¿no? No quiso ser eso, sino quiso ser que guiado totalmente por Dios. Por eso se deleita en estudiar la instrucción, se deleita en mantenerla en la Torah, en estudiarla, en esto. Por algo Dios le dijo a Josué, en Josué 1:8, le dijo, cuida de estar estudiando, escudriñando, meditando de día y de noche mi ley, ¿no? Se lo dice a Josué, imagínate, el sucesor de Moisés. Por eso, aquel que desea y aquel que mantiene en enfoque en las cosas de Dios, pues va a tener la capacidad y va a tener el deseo de guardar las cosas, porque como lo vimos en Ezequiel 36, ¿qué iba a ser el Espíritu de Dios en esa persona? Le iba a dar y le iba a poner el querer como el hacer de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros queremos vivir y apartarnos del mal y sabemos que estamos haciendo algo mal y que estamos luchando contra eso porque queremos vivir como Dios, pues eso significa que tenemos al Espíritu de Dios. Y eso, pues nuestro destino final va a ser ¿qué? La paz, la eternidad. Va a ser el amor, el vivir con el esposo, el vivir con nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, imagínate los dos caminos totalmente diferentes, totalmente radicales, totalmente opuestos, ¿cierto? Que empiezan con una simple decisión y eso va marcando la pauta de todo el camino, ¿sí? Eso es algo que lo podemos ver acá, ¿vale? Por eso es que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que andamos con un corazón de piedra, con un corazón duro, con un corazón que no quiere vivir en instrucciones, que no quiere seguir lo que Dios dice, que prefiere hacer lo que el mundo dice o mis placeres o lo que mi carne me dicta y ahí cómo hago para vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso tenemos las dos promesas, que es la solución, ¿sí? Que Dios mismo no la da. Nosotros no la buscamos, Él mismo te está diciendo, mira, tranquilo, tú tienes este problema, tienes un corazón de piedra, pero te lo va a convertir en un corazón de carne. Que oiga mi voz, que escuche mi palabra, ¿cierto? Eso lo vimos ahorita en Ezequiel 36, incluso acá arribita están los versos, ¿sí? Y lo vemos también en Jeremías 31:31, ¿vale? Por eso ya dice, yo seré para ustedes su Dios y ustedes serán
mi pueblo. ¿Qué pasa? Va a quitar ese corazón de piedra, lo va a convertir en un corazón de carne. Ahora las escrituras no van a estar allá lejitos en una piedra tallada, sino ahora va a ser en un corazón tallado, en una mente tallada para el eterno, ¿sí? Con todas las inscripciones, con todos los mandamientos de Dios, y ahí sí podemos tener esa capacidad de obedecer gracias a quién, al soplo del Eterno, al Espíritu de Dios que da su aliento en nuestras vidas, ¿sí? Y es lo que se cumple, lo que dice Ezequiel 37, eso de los huesos secos, ¿sí? Antes estábamos como la piedra, inertes, muertos, sin vida, ¿sí? Sin Dios, sin nada en el mundo, sin promesas, como lo dice Pablo, ¿no? Pero ahora que el Eterno sopla de su espíritu en nuestras vidas, ¿ahora qué pasa? Ahora es totalmente diferente. Empieza a tener esos huesos, carne, tendones, venas, empieza a fluir la vida en nosotros y empezamos a vivir otra vez nuevamente para el Eterno, ¿sí? Si vemos, todo está conectado, o sea, las escrituras, todo lo que es Ezequiel 36 y 37 está muy conectado. Habla acerca de la mismo, de Dios queriendo restaurar a su pueblo, no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual, ¿sí? Por eso podemos ver este paralelismo en el evento de lo que pasó en el monte Sinaí, ¿sí? Que fue la primera vez de Pentecostés, ya que estamos ahorita cerca a disfrutar también de Pentecostés, y lo de Hechos 2, que hablamos del Pentecostés a nivel, o de, como muchos dicen, donde se instituyó la iglesia, ¿no? Vamos a ver que son dos eventos totalmente diferentes, ¿sí? Que de Pesat, que estábamos hablando, que es cuando Jesucristo da su vida, hasta Shavuot pasan 50 días, o Pentecostés, ¿no? Este evento en el Sinaí, vamos a ver que tiene varias partes. Primero, el Eterno va y los llama al monte Sinaí y les va a dar la instrucción. Les va a dar la constitución política a su pueblo, los va a dejar en libertad, ya les dio la tierra, ahora les va a dar la constitución, ¿no? Entonces, al momento de darle la constitución, y vemos que Moisés sube 40 días a hablar con el Eterno, a recibir la instrucción, porque recordemos, cuando lo estudiamos en el tema que vimos de la ley dada a Moisés, vimos que el pueblo le dijo a Moisés, venga, 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 usted hable con Dios y nos dices todas las cosas, nosotros las hacemos, pero no dejes que Dios hable con nosotros porque si no vamos a morir, ¿sí? Tuvieron miedo de todo lo que el Eterno les estaba hablando allí en el monte Sinaí. Entonces, por eso, mientras que él subió a escuchar las palabras del Eterno para después pasárselas al pueblo, pues el pueblo pensó que Moisés estaba muerto, que se había muerto, que ya no iba a volver, y pues lo primero que pensaron hacer no fue arrodillarse y buscar a Dios, sino que pensaron hacer un becerro de oro. Cayeron, infringieron, porque lo primero que dijo Dios fue ¿qué? No te hagas ídolo, no te hagas imagen ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿no? ¿Y ellos qué fue lo que hicieron? Primero hicieron un becerro de oro, lo que conocían de Egipto, ¿no? Entonces imagínate. Y pues el resultado de esto, ¿qué fue? Una muerte. Una disciplina, un castigo de parte de Dios para el pueblo para mostrarles que realmente no estaban haciendo lo correcto y pues que 3,000 personas mueren ese día por no cumplir la voluntad de Dios. Por no seguir la instrucción de Dios, la habían acabado de recibir y después, en medio de los 40 días que Moisés estuvo arriba, pues hicieron lo que hicieron. Ahí sí podríamos decir que la letra mata, es decir, la instrucción nos condena, nos castiga. Por eso es que cuando nosotros conocemos que si codiciamos somos dignos de muerte, ¿no? Si mentimos somos dignos de muerte,
Si adulteramos, somos dignos de muerte. Hay unos pecados que son capitales, que son directamente de muerte, hay otros que no, pero a nivel de Dios todos los pecados son iguales. No hay ni uno mayor ni otro menor, ¿no? Entonces, si vemos, este es el resultado del monte Sinaí. Un fracaso, podríamos decir así, ¿sí? El fracaso de la novia, porque en el mismo momento de su casamiento cogió y fue infiel. Ahora vamos a ver la diferencia con Hechos 2, que es el mismo evento, ¿sí? Recordando el mismo evento del monte Sinaí donde recibieron la instrucción, pero acá el Eterno no les entrega solo la instrucción, ya la instrucción la tienen, pero ahora dice: voy a entregarles mi espíritu. Voy a soplar sobre ellos para que mi espíritu les ayude a hacer mi voluntad. La gran diferencia, ¿no? Ya ellos no están solos, ya no andamos solos buscando hacer la voluntad por nuestras fuerzas, sino que ahora el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. No fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, ¿sí? Para guiarnos a hacer la voluntad. Ahí es cuando realmente empieza a ver el éxito de lo que Dios quería, porque empezó a haber un cambio. Las personas que realmente recibían al Espíritu de Dios, ¿qué pasaba? Se arrepentían, entendían que estaban haciendo lo incorrecto, hacían esa techubá que estábamos viendo anteriormente, que vimos en el diamante, que hemos visto a lo largo del estudio, ¿cierto? Y es que ahora sí quieren hacer la instrucción de Dios, ya dejaron de ser rebeldes, de no querer hacer lo que el papá decía. Hagan de cuenta ese hijo rebelde que se hizo de todo lo que quiso, pero llega un momento en que dice: oigan, no, ¿yo qué estoy haciendo? Debería estar ayudando a mi papá, debería estar cumpliendo lo que mi papá está diciendo, ¿sí? Eso es lo mismo que pasa cuando nosotros hacemos techua, empezamos a hacer la voluntad de Dios, es de seguir las instrucciones. Y como resultado, Pedro empieza a hablar allí, después de que se derrama el Espíritu de Dios, empiezan a hablar en muchas lenguas. Ya después vamos a hablar acerca de las lenguas, ¿sí? Empiezan a hablar en muchos idiomas, no en lenguas angelicales o espirituales que no entendemos, no, en idiomas que la gente entiende, ¿sí? Porque tiene que ser eficiente, tiene que haber una función, tiene que haber un llamado. Dios no va a utilizar y que tú hables en lengua solo para hablar al aire, no, sino para que tú puedas llevar el mensaje de Dios a otra persona que tú posiblemente ni sepas, y empiezas a hablar en japonés y tú no sabes si hay una persona en el auditorio o acá mismo en el estudio, y yo empiezo a hablar en japonés y ella empieza a escuchar y dice: oiga, esta nunca ha hablado en japonés y mire lo que me está diciendo palabras de Dios y yo las entiendo en mi idioma original. Entonces, imagínate, ¿no? El hacer eso, y eso era lo que pasaba cuando Pedro estuvo allí, empezaron y todos los discípulos empezaron a tener esa llenura del Espíritu, pues por eso toda la gente estaba asombrada. ¿Cómo así que puede hablar con los romanos, con los partos, con los medos, con gente que incluso hoy venía de África, de muy lejos, y estos están hablando en su propio idioma, idiomas que ellos ni siquiera entendían o conocían? O sea, imagínate, ¿no? O sea, eso es de resaltar. Por eso el resultado, cuando Pedro se levanta y dice: nosotros no estamos embriagados, no estamos borrachos, no hemos bebido vino, ahora lo que recibimos fue el Espíritu Santo, y él empezó su prédica, y por este momento se salvaron o recibieron a Jesucristo 3,000 personas. Si vemos, es una restauración, este evento de Hechos 2 es una restauración de lo que pasó en el monte Sinaí. 3,000 murieron en el monte Sinaí, 3,000 se vivificaron, resucitaron a nivel espiritual en Pentecostés. ¿Te imaginas? Mira lo que Dios hace. Dios no castiga por castigar. Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, y siempre va a querer restaurar aquello que se hizo mal. Es una copia, es una similitud exacta de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Y eso lo hace a través de quién?
del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo o del viento del apartado, ¿sí? Del aliento del apartado. Por eso el requisito para nosotros poder realmente ser llenos del Espíritu Santo, no es la llenura que muchos dicen, no, es que si tú no estás lleno del Espíritu Santo es porque no hablas en lenguas. Eso es mentira. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo y no hablar en lenguas. No hablar en diferentes idiomas. Y eso ya lo vamos a ver más adelante, posiblemente en otra sección, para que lo podamos entender. Y vamos a ver que necesitas hacer tres cosas. Primero, el arrepentimiento total, el bautismo en el agua es que, es decir, al momento de sumergirte, es decir, yo dejo todo mi pecado, mi mal hombre, y ahora me levanto. Cuando sales de las aguas, se queda el viejo hombre entre las aguas hundido y ahora se levanta aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso el bautismo pues es la segunda parte que se hace después de recibir el Espíritu Santo, y eso era lo que hacía, por lo menos lo que hizo Esteban eh, con, eh, con el eunuco, lo que hizo Pedro cuando llegó ante, Profe, dime, profe, con el etíope. No eso era con un el nu. A mí me etíope pasa mucho también que me confundo con eso, pero lo leímos hace poquito uh-huh. con los niños y es etíope. Eso, gracias, Perdón. gracias. Uh-huh. Creo que eran las dos, creo que era etíope y era Nuke, ¿no? Porque pues tenía su miembro, le habían quitado su miembro, ¿no? Sí, 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 tiene razón, porque era siervo de una reina, una princesa. Ajá, Exactamente, sí. tiene razón. Bueno, igual lo bueno fue que me entendieron y captaron la idea. Listo, entonces si vemos de ahí después de esta parte del arrepentimiento, de hacer techubá, de querer cumplir los mandatos de Dios, pues está el deseo de obediencia, de querer vivir bajo la constitución de Dios, no bajo mi constitución, no bajo mi pensamiento, no bajo mi instrucción, sino bajo la instrucción de Dios, ¿sí? Y de ahí pues viene ahora sí la llenura del Espíritu Santo, el poder. Lo que pasaba con Pablo, lo que pasaba con Pedro, que pasaban y sanaban enfermos. ¿Por qué? Porque querían y tenían un deseo mucho más ferviente en obedecer la voluntad de Dios. Cuando tenemos deseo de obediencia es lo que hacía Moisés. Ustedes creen que, no sé si ustedes han pensado, pónganse en los zapatos de Moisés, ustedes con todo el pueblo detrás diciéndoles, venga, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar acá, viene el ejército de Faraón, delante están las aguas y no hay ni uno, ahí sí como dicen por ahí, estamos encerrados, no hay salida. Y Dios le dice, manda al pueblo a que vaya y atraviese, y el primero que tiene que poner su pie eres tú. ¿Tú obedecerías sin pensarlo? ¿Tú darías ese camino y ese pie por delante sabiendo que las aguas, nunca las aguas se te han abierto y que viene un ejército detrás tuyo? O sea, porque Dios le estaba diciendo algo que nunca hemos visto. Y bueno, que en ese momento él nunca ha visto. Yo nunca he visto que las aguas se abran en dos, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, imagínate, eso es obediencia, hacerlo a pesar de que veamos todo totalmente negro, perdido, como si no hubiera salida. Y cuando hacemos eso, es lo que empezamos a tener ese Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque ya dimos ese paso, lo que dice Levítico 19, si no estoy mal, que dice, sed santos que yo os santifico, ¿sí? Primero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, dar ese pasito para después él decir, este sí quiere caminar conforme a mi voluntad, le voy a dar mi ayudita, mi espíritu y va a ir caminando bien de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces ese es el rol del consolador, ¿sí? Por eso ahí encontramos una palabra, cuando hablamos del consolador, es la palabra paracletos, ¿sí? Que es una ayuda, ¿sí? Que es aquel
¿Qué hace el consolador? Cuando hablamos de consolador, cuando Jesucristo dice les voy a mandar un consolador, es la palabra paracletos. Lo que dice les voy a mandar un paracletos, un abogado, un consolador, alguien que está llamado a qué? A ayudar. Lo mismo que hizo Eliezer, ¿sí? En el momento en que Abraham le dijo vaya y busque esposa para mi hijo, ¿sí? No es que tiene que ir y quién sabe a qué lugares, no, le dice y le da la indicación, no tiene que ir a de mi familia y buscar una esposa que sea de mi parentela, imagínate. ¿Sí? Y imagínense ustedes como siervos ir a buscar a la familia del esposo en un lugar lejano. En esa época no había Twitter, no había Facebook, no había celulares, no había nada. Y uno cómo sabía si la gente vivía ahí mismo donde había vivido hace años, Abraham, ¿no? Entonces imagínate todo esto que tuvo que haber vivido ese siervo para poder cumplir con esa función de qué? De llevar, de buscar y de preparar una esposa para Isaac. ¿Sí? Imagínense, ¿no? Es lo mismo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, ¿qué nos va? Nos va llevando y nos va lavando para cumplir la verdad, cumplir la misión, cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y para así podernos vestir ahora sí de lino fino y resplandeciente. Esas vestiduras blancas que necesitamos para entrar a la nueva Jerusalén. ¿Sí? Imagínense todo esto, o sea, para entrar sin mancha necesitamos primero al Consolador, a Jesucristo, a Dios, para que nos limpie, para que nos purifique y podamos estar realmente otra vez con nuestro amado, con nuestro novio, con Yeshua, al cual ahorita estamos esperando, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, por eso la verdad y el equilibrio vienen ahí. Por eso la verdad, la Torah, ¿sí? En sí misma, ¿qué hace? Si nosotros nos vamos mucho solo a la Torah, empezamos a ser muy legalistas, ¿cierto? Empezamos a hacer que, mejor dicho, no, todo tiene al pie de la letra, si no cumples esto te mueres, si no haces esto te mueres y todo, si no haces esto eres del diablo y es como una época que yo estuve cuando chiquita y todo era el diablo, ¿sí? Ay, se puso minifalda, esa es del diablo. Ay, mira, se puso aretes, esa es del diablo. Ay, tocó batería, esa es del diablo, ¿no? No sé si ustedes vivieron esa época, donde hubo una época que casi todo era el diablo. Pobre diablo, eso le tocaba todo, ¿no? Nos volvemos muy legalistas, ¿sí? Pero también está la otra parte, que ahora somos solo espíritus. Solo estábamos en el espíritu. Nos volvemos muy misticismos, ya no hay tanto legalidad, ahora buscamos qué? Ay, los sueños, el trance, la meditación y empezamos a rechazar la instrucción, ¿sí? Cuando realmente tenemos que tener un equilibrio perfecto y es que ¿qué? Tenemos que tener la instrucción, pero también tengo que tener al Espíritu de Dios y los dos tienen que estar balanceados en el mismo lugar y en el mismo tamaño. No uno acá y el otro acá, ¿sí? Sino los dos en una misma línea, ¿sí? Totalmente condicionados, totalmente unidos, no oponiéndose, no peleándose, sino siendo una cadena que va a ser de función para todos nosotros, ¿sí? Por eso por eso en Juan 4 Jesucristo nos dice que él busca adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. En verdad, las escrituras, la Torah en espíritu, manteniendo lo que Dios está pidiendo a través de su Espíritu Santo, ¿sí? No solo un espíritu allá que va flotando, hagan de cuenta ustedes queriendo flotar, igual que esos muñequitos cuando, ay, encontró la felicidad y se van volando ahí, le salen alas como el Red Bull, ¿no? No es así, sino que realmente
está condicionado, sabe cuál es su camino y sigue el camino, y ese camino nos lleva a llevar el fruto del cual Yeshua nos dijo, del cual Jesucristo mismo nos dijo, ¿no? Eso es el equilibrio perfecto realmente cuando estamos en el Espíritu Santo, ¿sí? No es algo separado, no es algo por allá, sino realmente todo unido. ¿Listo? Y por eso, para mantenernos en el espíritu, algo que tenemos que mantener también es la lámpara encendida. Y esto es algo que se habla mucho cuando hablamos de las 10 vírgenes, ¿sí? ¿Qué era lo que tenían que tener las 10 vírgenes para poder entrar a estar con el novio? La lámpara encendida. 5 sensatas tenían la lámpara encendida, 5 insensatas la tenían, ¿qué? Apagada. ¿Dónde está esta parábola de las mujeres o de las vírgenes sensatas e insensatas, o de las 10 vírgenes en Mateo 25? Ya ustedes lo pueden leer después. ¿Sí? Entonces vemos que la lámpara es ¿qué? El recipiente. Hagan de cuenta que somos nosotros. ¿Sí? Es el recipiente donde va a estar ¿qué? Donde va a estar la llenura del Espíritu Santo. Por eso el aceite es el Espíritu de Dios, ¿sí? Que el aceite, recordemos que a lo largo de las Escrituras cumple varias funciones, que es que el ministrar, ¿sí? El poner o ser la elección a través del aceite, se elegía al rey, se elegía al sacerdote y se elegía al profeta, ¿cierto? Entonces, esa era la parte fundamental del aceite. El aceite es el que nos direcciona, el que nos da el propósito, ¿sí? No se puede ni comprar ni transferir. Por eso dice, y por eso dice Jesucristo cuando habla del nuevo nacimiento, dice que el Espíritu de Dios viene de donde quiere y va para donde quiere, igual que lo hace el viento, ¿no? Entonces, por eso no lo podemos ni comprar, ni medir, ni pedir, solo Dios nos lo puede dar. Por eso, cuando mantenemos eso, el recipiente, el aceite, y fuera de eso mantenemos nuestra fe, que es la mecha, es el canal que une, ¿cierto? Al espíritu con el aceite, pues ahí sí empezamos a producir lo que es la luz, la llama. Podemos empezar a dar testimonio, podemos empezar a dar fruto, podemos empezar a limpiar nuestras vidas y empezar a hacer luz y sal de este mundo. Si vemos, todo se va conectando, todo va teniendo sentido para nosotros de acuerdo a lo que vamos estudiando, ¿no? Entonces, el tener el conocimiento, el tener la palabra de Dios, la lámpara encendida, no es suficiente si no hay obediencia. No es lo mismo que tú prendas la luz de tu cuarto y esté todo desordenado y vivas con ese desorden. ¿Estás haciendo algo? No, estás viviendo en un caos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si prendes la luz y dices este cuarto está feo? Hagan de cuenta que tiene telarañas, que hay arañas por todo lugar, que hay lodo, que hay tierra, que hay un desastre, que a ustedes no les gustaría ni entrar ni siquiera por el olor. Y prenden la luz y ustedes ven eso tan desagradable. Si no hacen un cambio, van a vivir en caos, pero si empiezan a ordenar y a obedecer, ¿sí? El espíritu, que es el aceite, empieza a ver fuego en ti que te mueve a limpiar, a sacar todo eso, quitar las arañas, la telaraña, el lodo, la basura y todo eso, y empezar a dejar un cuarto totalmente ordenado, totalmente coherente a la voluntad de Dios, ¿sí? A eso es a lo que necesitamos llegar, ¿vale? Por eso, para cambiar ese estatus de esclavo, llegar a ser hijo o de criatura, para poder llegar a ser hijo, heredero o coheredero, como lo dice Pablo en sus, en sus cartas, ¿no? ¿Qué necesitamos ser?
Primero, somos extranjeros. Bien, Pablo lo dice en Efesios 2, que somos extranjeros advenedizos, que no somos nada sin Él, ¿cierto? No somos nada sin Dios, somos muertos. Eso lo dice en Efesios 2. Después dice que Él nos compró con sangre. Él fue y pagó nuestra deuda y nos compró a través de su sangre. Ahí vemos lo que hace Yeshua allí en la cruz. Entonces ya no paso, cuando yo acepto ese sacrificio, ahora paso a ser siervo. Cuando empiezo a conocer las escrituras, a estudiarlas, a meditarlas, ahora ya no soy siervo, ahora soy amigo. Y eso lo vemos con Abraham. Dios que le dijo, he de ocultar a Abraham lo que yo he de hacer. ¿Acaso no es mi amigo el que va a hacer mi voluntad y va a cumplir mis mandamientos y va a hacer que su familia, que sus hijos y sus generaciones las hagan y las cumplan? O sea, imagínate, ¿no? Y por eso cuando empezamos a hacer así, a empezar a conocer los secretos, a empezar a conocer lo que Dios da, ahí sí somos, ¿qué? Coherederos. Ahí sí somos hijos, ahí sí somos adoptados, ahí sí podemos decirle Abba, ¿sí? Ahí sí, ¿por qué? Porque ya tenemos el derecho de la herencia. Eso está en Efesios 2, muy bien resumido. Les encargo si lo pueden estudiar mucho a fondo, mucho mejor. Es muy bueno ese capítulo porque nos enseña cómo pasamos de muerte a vida. De ser extranjeros advenedizos. Advenedizos es arrinconado, vivir ahí por vivir, ¿sí? Hagan de cuenta vivir en una casa totalmente prestada con una familia que tú a veces ni conoces y estar ahí, ¿cierto? Viviendo así, pues no es nada bueno. Y pues ahí ya pasamos a ser, ¿qué? Ciudadanos con ciudadanos de los santos, ¿no? Esto es algo que tenemos que entender. Por eso la revelación de Levítico 22, donde empieza a dar la solución, donde nos muestra que ningún extraño, y esto es algo que nos lo vemos en Levítico 22 del 10 al 11, dice que ningún extraño, ni advenedizo, ni hijo o jornalero, nadie podía comer del pan del sumo sacerdote, era excluido. Lo único que podía comer del pan sagrado, el de la mesa de la preposición, ¿quién era? Los sacerdotes. Del resto ninguno, ¿sí? Solo estaba destinado para los sacerdotes. Por eso es que nosotros, si nosotros decimos ser reyes y sacerdotes, como ya lo dice Apocalipsis, tenemos un problema. Estamos como extranjeros. ¿Qué me asegura a mí que realmente soy parte del pueblo de Dios, ¿no? Por eso viene esa solución legal que Dios pone en su Torah, que cuál es el comprar a ese extranjero y ponerlo como mi esclavo. Lo mismo que hizo Jesucristo, el sumo sacerdote, te compró a ti y te hizo sentarte a la mesa con él. Él es el sacerdote, yo paso a ser sacerdote, porque Él me compró y me pudo poner allí, ¿no? Nos compró a precio de sangre y nos adoptó, ¿no? Ahora sí podemos comer de ese pan de la preposición, ese pan sagrado donde fluye leche y miel, ¿no? Imagínate. Esto es grandioso, ¿no? Por eso necesitamos entender esa función del Espíritu Santo, el cual no es así nomás, sino que todo va ligado para llevarnos realmente a la eternidad, llevarnos realmente a donde todos queremos llegar, ¿no? Y por eso vamos a ver que de las aflicciones pasamos a la gloria venidera. Muchos empiezan y que en este mundo no quieren pasar sufrimientos, no quieren pasar dolor, o se vende esta doctrina de decir, venga, si tú aceptas a Dios, si tú quieres caminar con Dios, no vas a sufrir enfermedades, no vas a sufrir, no vas a lamentar, vas a vivir bien, Dios te va a sacar de la crisis económica que estás, le están vendiendo un
mito, le están vendiendo una leyenda, le están vendiendo algo que no está escrito. Jesucristo siendo el Hijo de Dios, que podía haber vivido en una casa del rey, ¿por qué vivió y por qué nació en un establo e incluso vivió como arrimado en la casa de Pedro? Incluso él mismo lo dice, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, no tenía propiedades. Si él como hijo de Dios no tenía propiedades, imagínate nosotros. ¿Qué derecho tenemos nosotros para exigirle a Dios que nos dé propiedades? Si Jesucristo mismo sufrió traición, sufrió murmuros, sufrió heridas, sufrió, le escupieron, le hicieron de todo, ¿no? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Que no nos pase eso? ¿Acaso somos más grandes que el Hijo de Dios? ¿Sí? Entonces, imagínate, o sea, en este mundo, yo no les voy a hablar mentiras, en este mundo vamos a pasar aflicciones. Incluso Pablo invita a Timoteo y le dice, ven, vive las aflicciones conmigo. Sé gozoso en participar de las aflicciones, de la tribulación, porque eso va a hacer que tengas un galardón mucho más grande. Imagínate lo que está diciendo Pablo, ¿no? Si no estoy mal, es en la carta a Timoteo donde lo invita a vivir de la tribulación, ¿no? Y es curioso. Por eso, el peso de la gloria que tenemos que pasar acá es el sufrimiento. Jeremías sufrió. Si ustedes se ponen a vivir, a ver, a los grandes hombres de fe en las escrituras, sufrieron. Sufrieron persecución, sufrieron traición, sufrieron mil cosas. Entonces, la tribulación no es un castigo, es el fuego, es el proceso que nos está formando para realmente dar luz. Hagan de cuenta que nosotros somos esa mecha que necesita ser prendida y ese momento de prenderse y ese momento de generar fuego va a doler. No es tan fácil de hacer, ¿no? Por eso necesitamos pasar por tribulaciones para ser probados igual que el oro. Saber si sí somos de Dios o no somos de Dios. ¿Sí? Si realmente somos granos, si realmente somos semillas de Dios o somos como el tamo que se lo lleva el viento como sin nada. ¿Sí? Eso es algo que vemos. Por eso, como conclusión, nosotros como discípulos y que estamos aprendiendo el rol del Espíritu Santo, entonces, ¿qué es? El Espíritu Santo no es un evento emocional, momentáneo, circunstancial, sino que empieza ¿qué? Con una parte de obediencia. Llega el Espíritu de Dios en nuestras vidas, empezamos a obedecer, empezamos a vivir conforme a su voluntad, en dependencia divina total y después estar con una preparación constante, estar estudiando, estar vivificando, estar purificando mi vida constantemente, ¿sí? Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios a lo largo de toda nuestras vidas. Él es el que te va a guiar en tu caminar y te va a alentar a cumplir la voluntad de Dios. ¿Listo? Esto sería para entender todo lo que es el Espíritu Santo. No sé si hasta acá ahora sí quedó un poquito mucho más claro, mucho más aterrizado, ¿sí? Lo que dice la Escritura que es el Espíritu de Dios, no lo que digo yo, ¿sí? No lo que dice X o Y persona, sino lo que dice Dios, ¿vale? Hasta acá van dudas, preguntas, inquietudes. Igual recuerden, este material se los voy a enviar, ¿sí? No se preocupen por eso. ¿Listo? Hasta acá no hay dudas, no hay preguntas. ¿Vamos bien? Vamos bien de mi parte, Juliet. Vale. Bienvenido, Sí, Pedrito. Luliet, vamos Listo. bien. Vale. Sí, yo digo también que, yo opino que, bueno, no sé,
dijiste que no íbamos a profundizar tanto, pero me pareció que estuvo muy bien desglosado, porque yo pensé que era algo como más por encima, pues, pero está bastante, ¿cómo te digo? La estructura está muy fácil de entender. Ujú. Es decir, todo eso incluye el ser guiado por el Espíritu. No, me parece que está muy claro. Muchas gracias. Listo, vale. Entonces vamos a ver si en esta media horita que nos queda alcanzamos a ver la naturaleza realmente de Dios, ¿sí? Voy a tratar de no explicar tanto, pero pues hay puntos que sí es bueno explicarlo. Hay cosas que ya hemos visto acá en este punto, que las vamos a un poquito a reafirmar, ¿sí? Un poquito más ejemplificado, ¿sí? Y que lo ideal pues es que lo entendamos mucho mejor, ¿vale? Yo opino Dime. que te tardes, no hay problema. Vale. Bueno, vamos a ver si no, si esto, ¿vale? Entonces vamos a ver la naturaleza de Elohim, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos primero está la parte original y después vamos a ver que tenemos como este sello, como esto que nos está limitando ver lo original. ¿Qué tenemos? Tenemos todo el pensamiento de Roma, de Babilonia, toda la tradición rabínica, todo lo que el pensado de hombres, incluso nosotros, puede decirlo así como protestantes, tenemos todo esto de diferentes líderes que se ha levantado de pensar que el Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener al Espíritu Santo como nuestro amigo. Tengo que conversar con él, tengo que llegar con él, ¿sí? Como si yo tuviera que conquistar a otra persona o acercarme a otra persona diferente a Dios y a Jesucristo, ¿cierto? Casi, no sé, y eso es parecido a lo que nos enseña el libro de Billy Graham, ¿no? Billy Graham era uno de los que decía el Espíritu Santo es mi amigo, yo comparto con él todo el tiempo. Pero pues si nosotros lo llegamos a aterrizar más y a lo que ya estábamos viendo, pues vemos que es él el mismo es Dios, ¿sí? No era adorar a otra persona, tengo que acercarme a Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Entonces, volviendo a ese punto, ¿listo? Entonces vamos a tener que volver a la raíz original, quitar todo Una esto que está preguntita, acá. Ujú. Sí, dime. perdón. Ajá, cuando te dice Billy Graham, ¿sería la de Benny Hinn, de Buenos días, Espíritu Santo, a lo que te refieres? Ese, sí, ese mismo. Yo Bueno, me leí ese libro también, ¿no? Y, ajá, pero entonces cuando uno ora, no es al Padre, claro, entiendo que también a Yeshua, como nuestro Mesías, pero no como él decide que era otra persona. exactamente. Eh, ajá, entonces no oramos al Espíritu, ¿sí? Le pedimos al Eterno por su ruach, ¿no? Ya lo vamos a entender acá un poquito cómo funciona esta entre Ok, los ok. tres, ¿no? Porque pues acá es donde vamos a conocer un poquito de la deidad, ¿no? De Dios. Por eso hice un poquito de estudio histórico y exegético de las escrituras. Exegético es que mirar de acuerdo a lo que dice las escrituras, no de acuerdo a lo que yo piense o diga un historiador o diga un erudito en las escrituras, no, sino lo que dice la misma Biblia. Recordemos que hay un principio. La Biblia por sí mismo se define, ¿sí? Dios mismo a lo largo de las escrituras definió todo lo que nosotros teníamos que entender y conocer, ¿vale? Entonces eso es algo principal. ¿Listo? Entonces por eso tenemos este dilema o esto de que nosotros estamos viendo esta fe original que se le dio a Moisés, que pasó allí en el monte Sinaí y lo empezamos a poner en diferentes lentes, ¿sí? Diferentes lentes como dogmas, ¿sí? Dogmas de que creo y si no creo y si no hago lo que este dogma me dice, pues es digno de muerte. Estamos perdiendo el contexto, no miramos por lo menos la vida de Sansón, no la miramos de acuerdo a cómo vive un hebreo, sino lo miramos con el lente de que posiblemente era romano y lo pintamos a Sansón como romano cuando realmente era hebreo.
y estamos perdiendo muchas de las características que realmente era. Incluso yo hace días estaba estudiando acá con una persona y le decía, es que yo no antes de estudiar todo eso, yo no sé de dónde pensaba yo que era Jesucristo, pero no lo ligaba con los judíos, ni con las festividades, ni cómo vivía ellos. Yo hasta le dije, yo creo que yo pensaba que era un extraterrestre, porque no lo ligaba con nada, ¿cierto? No sé si ustedes se han puesto a pensar y ustedes pónganse a pensar antes de entender todo esto, ustedes cómo veían a Jesucristo. ¿Lo ligaban con alguna nacionalidad, con alguna cultura, con algún contexto en específico? No, estaba muy suelto en el aire, por allá muy superior, pero cuando ya lo aterrizamos uno dice, Dios mío, o sea, esto está tan fácil acá de ver y no lo estoy viendo, ¿cierto? No estoy entendiendo esto, por eso es que estamos perdiendo el contexto, perdemos el contexto de lo que realmente Dios está diciendo y pues también viene todo lo que es la distorsión a nivel de denominaciones, lo distorsión a nivel de diferentes teologías o pensamientos, ¿sí? Y pues quitan y miramos que ya no está directamente la fe como tal, la fe, la original, la que Dios escribió, la que Dios le dijo a David, a Sansón, a Débora, a los diferentes escritores del Antiguo y Nuevo Testamento, la distorsionamos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el contexto, nos estamos dejando llevar por lo que dice X o Y persona y no estamos estudiando lo que dice realmente Dios en su escritura, ¿sí? Por eso empezamos a perder realmente lo que Dios está diciendo, ¿sí? Y un dogma de ellos, por lo menos que decía San Agustín, es: si niegas la Trinidad, pierdes tu alma. Si tratas de explicarla, pierdes tu mente. Imagínate. Acá la estamos estudiando, estamos perdiendo la mente. Ahí es donde tenemos que estar mirando, ¿sí? Ese es un dogma que se inventaron. Entonces imagínate, si alguien te llega a decir esto, ya tú sabes, no, pues esto lo dice X persona, no, pues ya estás pisando terreno totalmente equivocado, ¿no? Estás totalmente fuera de contexto, ¿sí? Por eso, y esto ya lo vimos, esto ya lo hemos estudiado cuando vimos lo de la ley oral, ¿no? Y la ley escrita, vimos un poquito acerca de todo esto, ¿no? Pero no vamos a entrar mucho en esto, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver que tenemos que construir realmente lo que es el Ruach HaKodesh. Otra vez volvemos otra vez para que entendamos otra vez lo que decimos. Entonces estamos hablando del Ruach HaKodesh como viento, como aliento, Kodesh, santidad, apartado. Ya lo hemos visto, ¿no? La clase pasada lo vimos ahorita al principio de la clase. Y pues ahí ya lo traducimos como el viento de santidad, ¿no? Algo que se ha distorsionado como que es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Que es un Dios que se divide en tres, de los cuales a los tres tengo que hablarles, incluso en algunas iglesias o en algunas comunidades, le ponen la silla al Padre, la silla al Hijo y la silla al Espíritu Santo, ¿no? Y a veces le dan más prioridad a alguno de los tres. Depende de la denominación, depende del lugar, hay unos que no, hay otros que sí, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vemos que el Ruach HaKodesh es la presencia activa del poder y la voluntad ¿de quién? Del Padre, de Dios, de Elohim, del Dios de Israel. Es el mismo Dios actuando. ¿Listo? No algo totalmente separado, no otra persona. Por eso cuando hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ya lo vimos también, ¿sí? No vamos a andar tampoco andando mucho, es el rechazo consciente. ¿A qué? El rechazo consciente a la evidencia que realmente existe Yeshua, de que realmente expulsa demonios, de que realmente Dios era el que estaba haciendo la obra y no el enemigo. Que incluso ahí mismo cuando pasa este evento que él expulsa ciertos demonios, llegan los fariseos y le dicen, él está expulsando los demonios por Belcebú, por Satanás, ¿no? Es curioso, ¿no? Como si Satanás mismo quisiera acabar su obra. ¿Será que es así?
O sea, ¿quién en su sano juicio va a querer acabar lo que es el propósito, ¿cierto? De lo que está haciendo, ¿no? Por eso también viene la calumnia, ¿sí? Está la evidencia muy constante de que Él es Dios, está expulsando demonios, está librando a la gente, está sanando la fe de la gente, pero le empiezan la calumnia. No, este lo está haciendo por Belcebú, no, este está infraccionando, no, este está haciendo lo correcto. No quieren aceptar lo que realmente es de Dios. Prefieren irse y irse totalmente al rechazo contundente. Por eso el rechazo consciente, el rechazo que tú sabes de que Dios te está hablando y tú no lo quieres aceptar, pues es un pecado imperdonable. Que incluso tú conoces las escrituras y empiezas a burlarte de ellas, a cogerlas de mofo, a coger de todo, eso es lo mismo. Que Dios nos libre de no hacer eso, de no pasar por esos lados, ¿no? Y que no tenemos y no terminemos cometiendo un rechazo imperdonable como este, que es el de la blasfemia al Espíritu Santo o a Dios, que es un rechazo absoluto ante la verdad que ya fue revelada, ¿sí? Esto ya lo vimos la clase pasada, ¿sí? Por eso, cuando hablamos del cristianismo, ¿sí? Y acerca de la deidad a nivel histórica, ¿sí? Lo vemos en el cristianismo, que es como un dogma, que es la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Forjado en donde en los concilios, ya lo vimos que fue en el concilio de Nicea, cuando vimos la parte histórica, y pues influenciado, ¿por qué? Por el paganismo, ¿no? Porque ellos querían unir a toda la gente y dijeron, ah, pues venga, cojamos a María, la Madre de Dios, y la juntamos con esta otra diosa y cogemos al Hijo y lo juntamos con este y bueno, y hacen su mezclolanza, ¿no? Tenemos la fe primitiva, la fe hebrea, la del primer siglo, ¿sí? Que era la de los discípulos, que era un monoteísmo complejo, o si lo podemos decir así, compuesto, el cual ahorita ya vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero le dije, acá ya estamos entrando en un tema un poquito más complicado, porque estamos hablando de un monoteísmo no absoluto, es decir, solo un Dios, y es un Dios absoluto, sino es un Dios compuesto, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver el por qué esto, ¿listo? También después en el siglo XI, después de Cristo, Maimónides empezó a decir que hay un monoteísmo radical absoluto. Solo hay un Dios, Dios no se puede transferir en otra persona, Dios no se muestra en diferentes o no tiene varias caras, por así decirlo, varias manifestaciones, no lo es un Dios absoluto, es un Dios y ya, ¿sí? Como que lo encasillan, ¿sí? Yo digo, lo encasillan y lo ponen, Dios es así como yo digo y ya, pare de contar, pero ¿será así? Es algo de lo que vamos a ir estudiando. Por eso, Chaye Cohen, que es de la Universidad de Harvard, documenta que ni los judíos ni los cristianos del primer siglo eran monoteístas radicales, es decir, a nivel absoluto, que solo hay un Dios y nada más. En el sentido estricto que Maimónides establecía después de 10 siglos, cuando estamos hablando del siglo XI, ¿no? Eso es algo que vamos a ver. Entonces está primero el dogma de la Trinidad, ¿cierto? Ya vimos el origen en el concilio de Nicea. El pro, pues nos ayuda a entender un poquito más acerca de el por qué el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por lo menos en el bautismo de Jesucristo, porque a lo largo de las escrituras se presenta el Padre como Dios, se presenta el Hijo a veces como el ángel de Dios, como Melquisedec, ¿sí? Y cómo se presenta el Espíritu de Dios a lo largo de toda la escritura, porque si están estas tres identidades, ¿sí? A veces separadas, pero a veces unidas, nos ayuda a entenderlo un poquito más.
Eso es alguna una interpretación que nos ayuda a entender un poquito más acerca de Dios, ¿no? Pero en contra de eso está que esta palabra Trinidad a lo largo de las Escrituras, ¿qué? No existe y no muestra a Dios a lo largo de los 66 libros como tres personas o como personas diferentes, sino como una sola, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, venga, acá tiene su problema. Y por eso, pues, hay una consecuencia histórica y es que este se ha convertido como el arma para la salvación. Es decir, si yo no creo en la Trinidad, no soy salvo. No sé si ustedes lo han escuchado. Hay varias denominaciones que dicen eso. Si yo no creo en la Trinidad, si yo digo que Jesucristo no es Dios, entonces no soy salvo. ¿Sí? Cuando realmente, pues todavía, como les he dicho, no se nos ha evidenciado, no se nos ha revelado a totalidad, ¿no? Entonces, nos falta un poquito acerca de esto. Está el segundo, que es el monoteísmo radical absoluto, que es el que hizo Maimónides con los 13 principios radicales de la fe. Ya ustedes lo pueden buscar en internet. Que este credo abarca y dice que Dios no puede hacerse carne. O sea, no puede coger un cuerpo incorpóreo. Entonces dicen, por eso dicen, Yeshua no puede ser Dios. ¿Sí? Por eso radicaban o por eso hacen que no hay nada de eso, ¿sí? El pro de esto es que no hay idolatría. ¿Por qué? Porque no hay politeísmo. Si nosotros lo miramos, la Trinidad viene haciendo casi un politeísmo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tres personas, ¿sí? Totalmente diferentes. Estamos hablando de tres dioses y eso podría confundir a la gente y hacerlos entender que son tres dioses diferentes, ¿sí? Y eso nos volvería que politeístas cuando Dios a lo largo de las escrituras odia a los politeístas, odia la idolatría y pues hace lo contrario, ¿no? Por eso esto pues está en contra de qué? Del Antiguo Testamento. Niega el que Dios pueda manifestarse corpóreamente y esto pues lo podemos ver por lo menos en Génesis 19, ¿sí? Cuando a Abraham se le presentan tres personas, ¿sí? Dice que viene tres personas y entre ellos ¿quién? Dios. Dice que Yahweh, que Jehová estaba hablando con Abraham, ¿no? Y uno dice, venga, pues si acá está diciendo que el mismo Dios está hablando con Abraham, ¿cómo así que no se puede hacer corpóreo? ¿Para Dios será que hay algo imposible? Si Dios se puede y puede estar pendiente de una semilla o de una partícula de polvo que somos a lo largo del universo, ¿cuánto más no puede convertirse en un hombre? O sea, Dios puede hacer todo. Para Él no hay nada imposible. Si nosotros lo ponemos y lo encasillamos, pues ya somos nosotros los que estamos creando otro Dios que no habla en las escrituras, ¿sí? Y esta es la paradoja, y es que al igual que el Islam, ¿sí? El Islam también adopta esto, de que solo hay una unicidad externa, es rígida y que solo es Dios, sin posibilidad de manifestarse, sin posibilidad de acercarse a nosotros o que nos hable de una manera mucho más cercana, ¿no? Que es a lo largo de las escrituras. Si Jesucristo no hubiera venido, hubiéramos entendido mucho más a Dios. Yo creo que no. Todavía lo veríamos por allá, bien lejos, ¿no? Entonces, si Dios nos hubiera manifestado como el Espíritu Santo, ¿será que lo entenderíamos mucho mejor? Posiblemente no. Sí, necesitamos y Dios sabe por qué se manifestó en esos, porque nosotros necesitamos que Él nos hable, incluso a veces hasta como en plastilina, ¿no? Él a veces necesita hablarnos incluso con muñequitos de la manera más sencilla posible para que realmente nosotros le podamos entender. Por eso Él utiliza incluso símbolos como la roca. Yo soy la roca. ¿Será que Él realmente era la roca? No quiere decir que sea la roca, sino que tiene los atributos de la roca, ¿cierto? Entonces,
Eso es algo que necesitamos ver, ¿sí? A través de eso. Por eso ponen a Dios y ponen como una barrera para que no podamos entender muy bien realmente a Dios y nos estemos perdiendo mucho de lo que Dios habla en las escrituras. Y ahora pues vamos a ver, ¿sí? Lo que realmente es el contexto de la fe hebrea primitiva. Esa fe que no es un monoteísmo absoluto, rígido, cerrado, sino un monoteísmo compuesto, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Cuando hablamos ahí este lo habla en Deuteronomio 6:4, cuando dice que el Eterno uno es, Jehová es uno, ¿sí? El Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es, ¿no? Creo que lo estoy diciendo mal, pero creo que me entienden, es Deuteronomio 6:4, ¿sí? A mí me parece trabalengua, se me complica aprendérmelo. Entonces, vemos que ahí cuando dice que es uno solo, hay dos palabras en el hebreo para hablar de unidad. Está la palabra yahid, ¿sí? Que habla de una unidad absoluta. Único hijo, única fruta, único mango, ¿sí? Está hablando de uno solo, ¿sí? No hay dos, no hay tres, es uno, solo, absoluto, cerrado, nadie lo puede cambiar, ¿sí? Cuando hablamos de lejat, ¿sí? Que es la palabra que aparece ahí directamente en el texto, vamos a irnos para que ustedes lo puedan comprobar. Deuteronomio 6:4, se perdió el 6 y acá está el 4. Entonces acá nos dice, oye Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno es. Cuando acá habla de uno, está hablando de Yahid, ¿sí? Si no estoy mal, de Yahid. Subámoslo acá. Y acá está hablando de uno. Está hablando del H259, que es Ejat, no Yahid, Ejat. Ya hasta yo me confundí. Es Ejat, ¿sí? Yo en términos hebreos, créame, soy la más principiante de todos. Entonces, acá estamos hablando de Ejat, ¿sí? Si vemos acá, se los voy a poner un poco más grande para que ustedes lo vean en el diccionario, ¿sí? Estamos hablando del término Ejat, ¿sí? Acá ya nos dice solo, primero, incluso habla de 11, de único, de unir, de uno, una, ¿ves? ¿Sí? Entonces acá ya estamos hablando de este término de hat, que es el mismo que estamos viendo acá en las diapositivas con esto. Entonces estamos hablando que uno, el yahid, es uno solo, una manzana, y ya, ¿sí? Cuando hablamos de un ejat, estamos hablando por lo menos esto, ¿cómo se le llama a este racimo de uvas? Creo que es parra. Sí, depende del país, tiene sus propios nombres, ¿no? Entonces, acá casi siempre le decimos el racimo de uvas, ¿cierto? Yo quiero un racimo de uvas. Estoy hablando de un racimo de uvas. ¿Será que tiene solo una uva? No. Puede tener 10, puede tener 20, puede tener 30, puede tener incluso hasta 100, porque no sabemos de cuál cantidad estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de un racimo de uvas. Entonces es una unidad compleja, difícil de entender, ¿cierto? No es lo mismo yo sacar una uva aparte y está perdiendo la esencia de que del racimo, ¿cierto? Por eso cuando hablamos de unidad a nivel de Ejat, por lo menos lo podemos ver en Génesis 1:26. Cuando hablamos de Génesis 1:26, dice hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando de varios. Hagamos, está hablando de varios, no es uno solo, ¿cierto? Lo habla también en el matrimonio, Génesis 2:24, que dice, ahora ustedes dos, hombre y mujer, van a ser uno sola carne, ¿cierto? Se unirán los dos y serán una sola carne. Los dos son una sola carne, una unidad compleja.
Cuando nosotros nos casamos con nuestro esposo, y eso creo que pasa después de varios años, no sé si ustedes han hablado con esposos de que llevan 50, 60 años y a veces uno parece que está hablando con la esposa y pareciera que estuviera hablando con el esposo, porque tienen ciertas palabras muy similitudes y uno dice, oiga, usted se parece mucho a su esposo, hablan igualitico, ¿cierto? Tienen el mismo pensamiento, ¿cierto? ¿Es por qué? Porque ya vienen los dos direccionados y llegan hasta el punto que los dos piensan igual, van por el mismo camino, tienen las mismas metas, parecen uno solo, pero son dos personas totalmente diferentes. Entonces, cuando hablamos de Elohim, que es uno, ¿sí? Pero que posee la capacidad de ¿qué? De manifestarse simultáneamente sus atributos invisibles como el Padre, su expresión visible y material, como la palabra hecha carne, como la Torah viviente, ¿sí? Como Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Y sin dejar su mente y su voluntad, incluso manifestándose a través del viento, a través del soplo, ¿sí? Del Ruach HaKodesh o del viento del apartado, ¿sí? Entonces, si vemos, es una unidad compleja, compuesta, que es difícil de entender. Hasta acá yo no les puedo decir, venga, no, es uno solo y se muestra en tantas, no, es algo complejo que no lo vamos a entender, por eso se puede decir compuesto, ¿no? Sí, entonces estamos hablando de esto, de estas tres corrientes que si nosotros miramos esta palabra o esta unicidad compleja o compuesta realmente es mucho más coherente a los escritos o a lo que Dios está diciendo a lo largo de las escrituras, ¿sí? Ya ustedes después pueden tomar estos cuadros, esto ya es casi un resumen de lo que ya estudiamos o vimos, ¿sí? Por eso cuando hablamos del misterio de la encarnación o cuando hablamos de la Torah hecha carne, hablamos del Hijo de Dios, hablamos que Dios se hizo carne en Jesucristo, ¿sí? Que es algo difícil de entender, se sale de nosotros y que es lo que dice Juan 1:1, ¿no? Y el verbo estuvo con nosotros, andó con nosotros, y el verbo es Dios, es Yeshua, ¿cierto? Lo dicen casi todo el capítulo 1 de Juan, ¿no? Entonces no es un concepto filosófico, es algo hay que un pensamiento, ¿sí? No es algo que se inventó Platón, sino que viene del arameo. Cuando hablamos de verbo, Juan estaba pensando en los textos en arameo, que es la menra, ¿sí? Que es otra forma de decirle a la palabra, ¿sí? Entonces cuando hablamos si el verbo se hizo carne, lo que quiere decir la palabra se hizo carne, ¿sí? La menra es otra manera de decirlo, en griego se le dice logos, ¿no? Que es la misma la palabra, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos, y esto lo encuentran en los diferentes Targum judíos, ustedes lo pueden buscar como el Targum de Jerusalén, el Targum de babilónico, creo que hay uno, no me acuerdo ahorita, pero ustedes pueden buscar los Targumes y ahí les sale varios nombres de ellos, ¿no? Entonces vemos que lo podemos hacer acá tal parecido como el tabernáculo, ¿sí? Como el tabernáculo, aquel que a Moisés le tocó construir. El tabernáculo visible, donde el pueblo podía ver lo que los sacerdotes hacían, hagan de cuenta que es Yeshua. Es la palabra hecha carne, ¿por qué? Porque ya lo pueden ver. Pueden evidenciar los sacrificios, pueden evidenciar cómo sube cada vez que se sacrifica, sube el olor grato a la presencia de Dios, ¿no? Entonces la Benra es esa emanación creadora, es esa nube que posaba sobre el tabernáculo. La presencia de Dios en el tabernáculo o en todo la Torá se manifiesta como la nube. Recordemos que la nube les decía dónde tenían que ir, ¿cierto? Y moverse de un lado para otro, ¿cierto? Eso es algo que también lo podemos conectar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué es? El que nos guía, ¿no? El que nos direcciona a dónde tenemos que ir.
Por eso, cuando hablamos que todo eso subía a la presencia de Dios, esos sacrificios eran olor grato, incluso veían, a veces hacían sacrificios y se veía una llama así recta, el viento subiendo así recto de lo que se sacrificaban, ¿no? Llega a dónde? A ser atemporal, a ser infinito, a ser inmaterial, que es directamente el reino invisible de Dios. ¿Sí? Entonces ya podemos entender un poquito más lo que es la evidencia o lo que realmente Dios quiere decir. El Targum Neófito en Génesis 1.1 nos dice: desde el principio la palabra del Señor con sabiduría terminó los cielos y la tierra. Este es un Targum que nos explica o nos da un poquito más aterrizado lo que dice Génesis 1.1, donde dice Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Acá ya lo muestra diferente. Desde el principio la palabra del Señor con sabiduría terminó los cielos y la tierra. La palabra del Señor está hablando de Yeshua, ¿sí? Mostrándose acá que él con sabiduría terminó los cielos y la tierra. Y eso es algo que lo dice también Juan 1, ¿no? Que de Yeshua por Yeshua fueron hechos los cielos y la tierra. Todo ha sido por él y para él, ¿no? Pues imagínate. Listo, vale. Entonces si vemos acá, necesitamos entender esto, ¿no? Déjenme porque me pasé. Bueno, ya teniendo la evidencia, ¿no? De lo que es realmente Dios, o lo podemos entender incluso con el tabernáculo, ¿no? También lo podemos ver con el sol y la luna. Una metáfora que no es muy buena utilizarla, ¿cierto? Pero que nos ayuda a nosotros un poquito entenderla de lo mejor, ¿no? Hagan de cuenta que el sol es el Padre. ¿Al sol será que nosotros nos podemos acercar? ¿Será que nosotros podemos estar cerquita de él, abrazarlo, besarlo, palparlo? No, ¿cierto? Nos quemamos y hasta, mejor dicho, nos consumamos. Ahí no queda nada de nosotros, ¿cierto? Hagan de cuenta que esa es la presencia del Padre. Nosotros no nos podemos acercar al Padre, ¿por qué? Porque es totalmente santidad y nosotros somos totalmente pecado, ¿sí? Somos todo lo opuesto. Eso es algo que lo vemos, por eso necesitamos al rayo de luz, este rayo de luz que es cuando entra a la tierra. Y será que nosotros cuando salimos a la calle y el rayo del sol nos palpa, ¿será que nos quema? ¿Será que nos incinera? No, ¿cierto? Lo sentimos hasta cálido. Ay, tan rico ese sol. Ay, qué chévere salir, ¿cierto? Pero pues imagínate si estuviéramos cerquita del sol, pues nos quemaríamos, ¿cierto? Eso es algo que vemos, ¿sí? Que es cuando Yeshua se nos manifiesta a nosotros de una manera tan cálida, tan fácil, que lo podemos ver, ¿sí? Y esto lo vemos en Hebreos 1.3. Vamos a irnos a la escritura. Saben que me gusta hacer un poquito más didáctica. Les voy a pedir otros minuticos más y terminamos con esto para no quedarnos, y ya la próxima clase hablamos de las lenguas del espíritu. ¿Listo? Hebreos. Se perdió Hebreos. En mi Biblia no está. Acá está. Hebreos 1.3. Y la ponemos en la normal. Entonces dice en Hebreos 1.3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó ¿qué? A la diestra de Dios, ¿sí? A la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿no? Entonces, ¿qué dice?
que Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de la sustancia de Dios, es el mismo Dios manifestándose o mostrándose a nosotros de una manera tan diferente, ¿sí? Eso es como cuando nosotros nos acercamos a nuestros hijos. No es lo mismo yo tratar a mi bebé, ¿cierto? A un bebé de pongámoslo más chiquito, de 1 mes, 2 meses. No es lo mismo tratarlo cuando ya tiene 4 años, a tratar al mismo bebé cuando tiene 20 años o tratar al mismo bebé cuando tiene 40, 50 años. ¿Será que lo va a tratar igual? ¿Será que voy a sentar al hombre de 40, 50 años en mi regazo y le voy a decir, ay, mi bebé chiquito, divino, precioso? Sí, imagínate, esa, no más, ¿cierto? Será, incluso, si es que se deja, ¿no? No es posible, ¿cierto? Siempre nosotros vamos a manifestar nuestro amor de diferentes maneras y de acuerdo a la edad. Lo mismo pasa con Dios, se tiene que manifestar de una manera que nosotros la podamos entender, porque nuestra mentalidad es tan limitada, tan chiquita, que nosotros no tenemos la capacidad de entenderla, ese Dios tan grande al cual no nos podemos acercar, que si miramos es un rayito chiquito, pero se manifiesta algo grande hacia nosotros. Y estamos viendo solo un rayito chiquito de lo que realmente es Dios. Sí, y eso es algo que quiero que entendamos, porque Dios es algo mucho más superior, mucho más grande a lo que realmente nosotros podamos entender, ¿sí? Entonces, por eso creer que Yeshua es un segundo Dios, o que creer que el Espíritu Santo es un tercera o la tercera persona de la Trinidad, pues realmente es malo. Estamos creando una idolatría. ¿Por qué? Porque a veces le damos más énfasis al Espíritu de Dios y estamos olvidando lo demás. O a veces le estamos dando más prioridad al Hijo de Dios y estamos olvidando otras cosas. Y pensamos que son 3 personas diferentes y digo, yo me voy a ir más por este, es que a mí me gusta más este, pero lo estamos tomando como si fueran 3 dioses y estamos casi idolatrando. Por eso necesitamos mantenernos, ¿qué? En la verdad bíblica. Mantenernos en lo que dice 1 Timoteo 3:16. Vamos a irnos allá, ¿sí? 1 Timoteo 3:16. 3:16. ¿Qué nos dice? Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué está diciendo? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Es una verdad que no podemos quitar. Que cómo la entendemos, no la vamos a entender todavía a totalidad. Esto es una interpretación que les estoy presentando, que es un poquito más bíblica, ¿no? Pero que la podemos aterrizar un poquito más. Por eso acá como conclusión, sí, creo que ya acá estamos llegando a lo último que vamos a ver, ¿sí? Es el Shema. El Shema, o lo que dice Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿sí? ¿Qué dice? Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. O el eterno nuestro Dios, el eterno uno es, ¿no? Entonces, ¿qué es? Para restaurar y para volver necesitamos quitar todas las filosofías, todo lo que pensamos que es correcto, todo lo que esto, y volver y empezar como niños chiquitos y decirles, Padre, voy a empezar a leer tu Biblia, a estudiar tu palabra y voy a empezar a que seas tú al que me enseñe. Enséñame como a niño chiquito de 2, 3 años con plastilina, con lo que tú quieras, pero ayúdame a entender las escrituras y empiezas a quitar todo lo que dice el mundo, lo que dice el pastor, lo que dice el cura, lo que digo yo, lo que dice todo el mundo, y empiezas a verificar de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Y empiezas a definir. Estás leyendo acerca de la vid.
Ah, bueno, de la vid, estás viendo una parábola que habló Jesucristo. Tienes que buscar a lo largo de las escrituras de donde, en donde, desde Génesis hasta Apocalipsis, en donde habla de la vid y tú empezar a entender los diferentes simbolismos. Porque a lo largo de la Torá, por lo menos, o a lo largo más bien de los profetas, la vid también quiere decir que es Israel, ¿sí? Entonces imagínate. Entonces nosotros tenemos que entender todo eso y para eso necesitamos irnos realmente a qué? Al original, a lo que Dios dijo. ¿Listo? Con esto ya concluimos. No sé si hasta acá les dejé más preguntas, más dudas o tengan algún comentario que decir. O está todo claro. Pues está muy bien la presentación, lo que nos has explicado. Yo creo que la oportunidad que tengamos una vez que nos hagas el favor de mandárnoslo, es repasarlo y volverlo a ver, ¿no? Para que nosotros podamos, bueno, yo en lo personal pueda comprenderlo un poco más. Vale, ¿ninguno más tiene comentarios o alguna pregunta que tenga así por decirla? ¿No? Me parece muy bien. Está excelente. Vale, Ángel, listo. Entonces, vale, vamos a orar, vamos a terminar con el estudio de hoy. La próxima clase vamos a cerrar ya lo del tema del Espíritu Santo con las lenguas, ¿sí? Entender el por qué las lenguas o las lenguas espirituales. Listo, eso lo vamos a ver. La próxima clase vamos a orar y finalizamos con esta sección, ¿vale? Oremos. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Señor, porque tú nos estás dando el entendimiento, la revelación, aunque no entendemos a totalidad lo que tú eres o cómo te manifiestas a nosotros o cómo te muestras a nosotros, Padre. Sabemos que tú eres nuestro Dios, el único, no hay más. Padre, ayúdanos, Señor, a no fallarte, a mantenernos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú dices y sobre todo, Padre, a hacer y a cumplir tus mandatos, para que nosotros podamos tener esa evidencia de que somos tus hijos, de que somos ciudadanos del pueblo de Israel, de que queremos ser parte de ti, queremos ser tus discípulos, tus hijos. Padre, tu pueblo, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad y te pido, Señor, que si hay algo de rebeldía en nuestros corazones, que si hay algo que no nos deja caminar realmente, Padre, que seas tú el que nos limpies, que seas tú el que nos laves, que seas tú el que coloques de tu aliento, de tu espíritu sobre cada uno de nosotros y nos ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que realmente tú quieres que nosotros vivamos y hagamos, Padre. Te doy gracias por esta clase, por cada uno de los que estuvieron y que no pudieron estar y que vayan a ver el video diferido, Padre, que seas tú hablándoles, que seas tú dándoles el entendimiento. Padre, sé que no sé si lo expliqué de la mejor manera, pero sé que tú puedes dar la revelación y el entendimiento correctamente, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale, familia. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Y muchas gracias, Juliet. Buenas noches a todas Vale, buenas y noches. a todos. Gracias. Dios Igual. les bendiga. Gracias. Bendiciones. Amén, muchas gracias. Gracias, Vale, Juliet. Amén. Gracias por bendiciones. tomarnos este tiempo tan bonito, tan edificante. Y bueno, se queda uno así como que en pañales, pues hay mucho que estudiar. Mucho, mucho, pero por lo menos yo estoy muy agradecida con el Eterno porque nada más con estas clasecitas ya como que uno se siente cada vez más motivado a seguir estudiando, a preguntar. Su Ujú. esposo también se puso a investigar, ya me va preguntando y yo, ay, esto lo vimos en la clase, entonces yo no estoy tan perdida, al menos en la historia, yo estoy un poquito más ubicada. Eso me ayuda Ujú. bastante también, la parte histórica. Me encanta. Ujú. Muchísimas gracias, de verdad. Dios te continúe bendiciendo y bueno, que puedas ver también el fruto de todo esto que estás sembrando en el reino. Y bueno, para la gloria de Dios primeramente. Ujú.
Bye.